Bueno, bienvenidos entonces a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Eh, y les recuerdo pues que estamos en la unidad número 4, filtros avanzados y subtotales. Esta ya es la última. Esta es nuestra octava sesión y solo nos quedan 2 días más, que sería el 21 y 22, para terminar la unidad número 5. La unidad número 5 es un formulario también, tiene unas tablas, tiene gráficos. Digamos que es un procedimiento sin modificar Visual Basic. Entonces, a la hora de grabar la macro, pues digamos que no van a tener que intervenir con esta parte de Visual Basic. Entonces hay que tener pues cuidado con la macro en el caso de que lo vayan a grabar. Es un formulario muy similar al de la unidad número 3. Entonces pues ahí no es como repasar esos temas, repasar todo eso de tablas dinámicas, que toca hacer unas tablas dinámicas y gráficos también basados en las tablas dinámicas. Entonces ese ejercicio pues no es muy complejo tampoco. Entonces le sirve como repaso y como proyecto final. Bien, continuamos entonces con la unidad número 4. En este caso habíamos visto el viernes pasado los subtotales y las macros de un ejercicio que está ahí en el taller. Y hoy, perdón, los filtros, claro, que ya hemos visto, y hoy lo que vamos a ver son subtotales. En este caso recuerden que aquí está la unidad número 4. Deben descargar eh, un taller, que es el taller de macros automáticas, y el taller básicamente es el que tengo acá. Que habíamos hecho filtros avanzados como de esta forma, de estas dos formas que les había mostrado la vez pasada, y habíamos grabado la macro en botones. ¿Sí? Básicamente esa es una de las opciones que tenía. Eh, para este subtotal, digamos que aquí eh, se puede agrupar, ¿sí? Y adicionalmente con el control de agrupamiento, pues se pueden utilizar botones de opción. Los botones de opción son los círculos que se les puede asociar también una macro, ¿listo? Entonces aquí en la parte azul o en la parte que está iniciando, aquí es donde se pueden colocar los controles y pues estos me van a permitir hacer los subtotales. Entonces aquí en la parte superior no se les vaya a olvidar que lo primero que hay que crear es un cuadro de grupo. ¿Listo? Y el cuadro de grupo, después se le agregan los botones de opción para que funcionen todos en conjunto. Entonces primero el cuadro de grupo, después los botones de opción. Borremos aquí el texto un momento. Vamos a ir a programador, insertar, cuadro de grupo. Y el cuadro de grupo lo podemos dibujar. Listo, ya ahí está el cuadro de grupo. Los botones de opción también por el mismo lado. Pestaña programador, insertar y botón de opción. Y ahí empiezan a aparecer los botones. ¿Listo? Entonces no se les olvide estar dibujándolos después de, por supuesto, haber hecho el marco inicial. ¿Listo? Ahí hay 3 botones como para que se den cuenta cómo va. Entonces los botones irían en la parte superior. Como todo botón, recuerden que esto se le puede asignar una macro. Entonces con clic derecho yo voy a agregar una macro en la opción que dice asignar macro. Entonces cuando la grabe la macro, cuando haga el procedimiento que tenga que hacer, pues me va a grabar aquí en este botón de opción. ¿Listos? Esa es la idea de grabar la macro y de colocarla dentro de este botón. Bueno, en este caso la opción que necesitamos se encuentra en un botón, en una pestaña, perdón, que se llama datos, y en una opción que se llama esquema. Esquema está del lado derecho de la cinta de opciones de datos, y esquema, al seleccionarla, pues tiene una serie de opciones y una de las que necesitamos pues es subtotal. Subtotal se sacan a los datos que tenemos en la parte inferior. Estos datos, y voy a colocar aquí un poquito resaltado
formularios, inscripción y total a pagar, esas tres columnas no vienen formuladas, así que si ustedes se colocan encima de cada uno de esos títulos, va a aparecer las instrucciones para hacer la función. ¿Sí? En este caso son dos funciones, sí, para formulario y inscripción. Entonces toca rellenar pues todos esos datos hasta el final. Una vez relleno, pues ya saben que tienen toda la información lista y lo que hay que hacer pues son estos 4 pasos o tener en cuenta los 4 pasos para crear pues una serie de macros. Por aquí también les dicen que cree unas macros eh, con subtotales de forma pues algo que usted digamos cree que no esté pues repetido, ¿sí? Y que saque pues los datos de subtotales que usted necesita de acuerdo pues a su imaginación y a su diseño de macros, ¿sí? De subtotales. En este caso pues para sacar un subtotal, una de las cosas que hay que tener en cuenta inicialmente es que esta información debe ser organizada. Entonces lo primero que hay que pensar es en ordenar la información y ordenarla basado en la columna pues más importante es que usted va a tener a la hora de sacar un subtotal. Si yo me basara para sacar un subtotal en los niveles, entonces lo primero que tengo que tener en cuenta es la columna nivel. ¿Sí? Si lo hago con curso, pues saco como ordenamiento pues la columna que dice curso. ¿Listo? Esa es la que voy a tener en cuenta. Esas columnas básicamente pues son dos de las que se pueden emplear dentro de esta información. ¿Sí? Bueno, de pronto la edad, aunque la edad pues es, digamos que esa edad para organizarla pues no nos diría mucho para hacerla principal. Los apellidos pues también se pueden repetir, esos apellidos no nos daría tampoco mucho, ni los nombres tampoco. Entonces pues algo que se pueda utilizar para hacer subtotales pues básicamente termina siendo ese nivel y ese grupo. ¿Listo? Ese curso, perdón. Y ese pues serían como las partes principales de la organización que vamos a tener. Entonces aquí en nivel voy a utilizar ordenar, ¿sí? El ordenar que está en la pestaña de datos también funciona. Ese es una de las opciones que tenemos dentro de la pestaña de datos. Miren que aquí está ordenar y filtrar. Habíamos utilizado el filtro avanzado en la anterior y aquí podemos utilizar pues las opciones de ordenar. Entonces al presionar pues esta opción de ordenar, ordenar A a la Z, miren que primero organizó pues todos los de bachillerato y después organizó los de primaria. Entonces esas dos opciones pues ya están organizadas y ya pues está en orden ese tipo de subtotales. Ahora sí pues vamos a aprovechar y sacar la opción. Voy a seleccionar aquí la información a la cual le vamos a sacar el subtotal. Voy a ir a esquema que está en la misma pestaña de datos y voy a presionar subtotal. Entonces esta ventana es la que aparece nueva. Esta ventana pues es la que me permite configurar el subtotal. Y si ustedes se dieron cuenta, en la columna donde está bachillerato y primaria, realmente solo hay dos palabras. Entonces, todas las palabras que están inicialmente, todas son bachillerato y las siguientes son primaria. Entonces, si nos vamos a referir a ese campo que se llama nivel, ¿sí? Podemos utilizar ese nivel y podemos utilizar el cambio de esa palabra bachillerato al cambio primario. Eso me diría que yo estoy agrupado en dos opciones, en bachillerato y primaria. Entonces es bastante fácil pues tomarlo eh, de esa columna, porque es un grupo pues bastante pequeño. Voy a seleccionar esquema otra vez, subtotal, ¿sí? Y voy a seleccionar aquí nivel. Dice para cada cambio en. Entonces él va a empezar a contar las palabras bachillerato desde la primera fila que encuentre hacia abajo, ¿sí? Y cuando él cambie, entonces va a hacer lo siguiente. Va a hacer una función o va a usar una función. Entonces aquí hay unas funciones y voy a utilizar esta que se llama recuento. Entonces él empieza a mirar las palabras bachillerato. Todas las encuentra seguidas. Y en el momento en que se acaben las palabras bachillerato y él encuentre un cambio,
entonces va a ser un recuento. ¿Listo? ¿De qué va a ser un recuento? Pues la fácil es que él recuente o el que haga uno conteo de esas palabras bachillerato, o sea, del mismo nivel. Entonces voy a seleccionar aquí nivel. Y ese es un conteo pues bastante sencillo. Él va a ponerse a contar todas las palabras bachillerato que encuentre y lo que va a hacer es generar, ahí donde termina la palabra bachillerato, me va a generar una fila nueva y me va a colocar el resultado de la función. Entonces aquí no tenemos que hacer funciones, simplemente tenemos que seleccionar la función y ya Excel se encarga de aplicar la función. En este caso, recuento. Entonces él va a contar las palabras bachillerato, nos va a decir cuántas hay, va a pasar a las de primaria, va a contar cuáles son las de primaria y nos va a decir cuántas hay. Bien. Si hubiera un subtotal antes que yo hubiera creado, esta opción de reemplazar subtotales, pues quitaría el subtotal anterior. Entonces, básicamente se sobreescribiría el subtotal. Entonces, si necesito hacer otro subtotal junto a este, pues tengo que quitar esta opción de reemplazar subtotales. Con eso, pues ya puedo crear dos subtotales eh, en el mismo ejercicio. Entonces, esas son dos formas de crear subtotales, que sean sencillitos o que sean de pronto anidados con otro. Entonces, esta, pues por ahora no tengo subtotales, no voy a quitar el cholito de reemplazar subtotales actuales porque pues no tengo nada. Y simplemente pues voy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Empieza a contar todas las palabras de bachillerato. ¿Sí? Cuando él encuentre un cambio, aquí está el cambio entre bachillerato y primaria, va a insertar una fila. Entonces esta fila que está aquí es la que insertó y él nos contó las palabras bachillerato que encontró. Entonces, si yo la selecciono todas las palabras bien, Excel también me hace un conteo, pero pues eso ya es un conteo por la selección que hago y efectivamente pues son 24 palabras de bachillerato. ¿Dónde lo verifico? Por aquí en la parte inferior derecha, donde está el símbolo de la batería. Allá arribita dice recuento y dice 24. Entonces son las 24 palabras que yo seleccioné que dicen bachillerato. Y el subtotal pues es la cuenta. En este caso la cuenta, ¿sí? O el conteo de la palabra bachillerato pues me dio 24. Ahora él sigue haciendo su trabajo y sigue contando en la primaria. ¿Sí? Cuenta todas las palabras que encuentra con primaria hasta que él encuentre un cambio o hasta que finalice. En este caso, aquí finaliza y me hace un subtotal. Me cuenta 17 palabras primaria, ¿sí? Inserta una fila y coloca las cuentas ahí. Bien. La siguiente fila pues es una cuenta general de los dos subtotales que teníamos. Entonces esto es como un total general. Bien. En total pues encontramos 24 palabras bachillerato y 17. Entonces el total pues nos tiene que dar 41. Y eso básicamente pues es sacar subtotales de acuerdo a una variación que encontramos. En este caso la variación es la palabra bachillerato, ¿sí? Y cambiarnos a la palabra primaria. Entonces si se dan cuenta son dos subtotales de acuerdo a ese grupo. Esto también si ustedes seleccionan la opción esquema del lado derecho, también hay una palabrita que dice agrupar y desagrupar. ¿Sí? En este caso, subtotales pues hace eso. Él lo que hace es agrupar y desagrupar. ¿Sí? Del lado izquierdo, vamos a ver que los números de las filas aparecen, pero adicionalmente hay unas líneas con unos más y unos menos. Y por supuesto tres numeritos en la parte superior. Entonces, si yo presiono el número 1, él agrupa, ¿sí? Y me muestra solo el conteo general. En este caso, el conteo general pues nos da 41. Si presiono el número 2, él me muestra los dos subtotales que hayamos sacado parcialmente. Entonces, el que dice 24 de bachillerato y primaria 17. Entonces, él me está contando ahí las dos palabritas, me está mostrando los subtotales y me está mostrando el total general. Entonces, ahí ya digamos que tenemos los subtotales agrupados, el de bachillerato, el de primaria, y tras de eso tenemos la cuenta general también agrupada. Cuando yo desagrupo,
sería mostrar la cuenta de dónde salen estos 24 palabras de bachillerato. Y eso se puede hacer o presionando el 3, ¿sí? Que está en la parte izquierda, o el más. Entonces aquí en esta fila hay un más del lado izquierdo. Y si yo presiono ese más, entonces él despliega todas las palabras bachillerato. O el parámetro de agrupamiento que hicimos. Entonces lo que hace es desagrupar. ¿Sí? Miren que primaria no está desagrupado porque tiene el número, el símbolo más del lado izquierdo. Entonces ahí no tenemos ningún agrupamiento, ningún desagrupamiento, que es mostrarlas todas. ¿Listo? Sin embargo, también lo puedo abrir. Entonces selecciono el más y mire que ahí también abre todos los de primaria y los muestra. ¿Sí? Entonces estos símbolos que aparecen del lado izquierdo me permiten agrupar o desagrupar de acuerdo al subtotal que estamos sacando. Ahí están agrupados de acuerdo a estos subtotales. Aquí en el 1 pues está agrupado con la cuenta general y el 3 están completamente desagrupados. Entonces ahí ya aparece el criterio que podemos tener pues para agrupar las cosas. Si son individuales todos, ¿sí? Digamos que, a ver, números individuales. Bueno, supongamos que todos tuvieran nombre diferente. Digamos que toda esta columna tuviera nombres diferentes. Entonces él va a hacer un subtotal por persona, porque pues todos son diferentes, entonces pues va a sacar un subtotal y le va a sacar un subtotal a Jairo, uno a Roberto, uno a Germán, uno a Jorge, uno a Justo, otro a Jesús, y pues sacar subtotales de una sola cosa pues no es tan interesante. Entonces, más bien de algo que se repita, y bastante sobre todo, de eso sí le podríamos sacar subtotal para hacer las cuentas. Hacer cuentas individuales, pues eso no es eficiente. ¿Listos? Entonces, tener en cuenta eso. Si yo quiero sacar otro subtotal y aprovechando que tenemos nivel o la columna nivel está organizada, entonces selecciono la información, voy a subtotal, ¿sí? Y busco otro parámetro para sacar un subtotal. En este caso, pues acuérdense que para cada cambio estamos utilizando nivel. ¿Sí? Estamos basándonos en bachillerato y estamos basándonos en primaria. Y lo otro que yo puedo hacer en este caso, pues es usar una función. Ya utilizamos recuento. Recuento lo que hace es hacer un conteo de cosas, de celdas, no vacías. Y en este caso, pues por eso no podemos contar las palabras bachillerato. Podríamos contar las palabras curso también. ¿Sí? Pero algo que sí no podemos hacer con esas palabras es, por ejemplo, utilizar una función como la suma. Entonces, si yo voy a sumar, ¿sí? Tengan en cuenta que la suma está destinada para hacerlo con números. ¿Sí? Entonces, sumar las palabras que están en nivel, miren que aquí tengo seleccionado nivel, pues no nos va a funcionar. ¿Listo? Y vamos a hacer de una vez la prueba. Entonces, voy a quitar aquí este de reemplazar subtotales y voy a presionar aceptar. ¿Listo? Bueno, entonces, suma. Cuenta es el que hicimos anteriormente y la suma, pues mire lo que nos da. Estamos tratando de sumar una palabra y sumar una palabra con otra palabra, pues complicado. ¿Sí? Eso no se puede hacer matemáticamente, entonces aquí nos va a dar 0. ¿Sí? Él hace la operación, monta su función subtotal, ¿sí? Le saca el subtotal a esta columna que le dijimos que la sacara y nos da 0. Y lo mismo parece con primaria. Entonces aquí la suma es para que se den cuenta que esa suma, pues sumar primaria o sumar bachillerato, eso no se puede hacer. ¿Listo? Las sumas se hacen con números para que lo tengan presente. Voy a seleccionar un momento acá, voy a decirle esquema, subtotal. Voy a quitar los subtotales que aparecen ahí. Bueno, agreguemos uno todavía. Antes de quitarlo, agreguemos otro. Y en vez de sumar nivel, voy a sumar algo que tenga números. Entonces, por ejemplo, hay un total a pagar, ¿sí? Que puedo seleccionar. Y ese total a pagar, pues sí tiene números.
Entonces voy a seleccionar total a pagar y voy a presionar aceptar. La columna de total a pagar es la última, la M. Mire que son números, entonces eso sí los puedo sumar. Bien, vamos a ver aquí el cambio. Aquí está en la 39, en la fila 39 está el subtotal que acabamos de sacar. Y él sumó, en esta celda que aparece ahí, al final de la última persona que apareció en bachillerato, él sí sumó todos esos valores. Y nos da un total de todo lo que pagaron en matrícula, pues los de bachillerato. En este caso pagaron 6 millones de pesos. 6.257.120. ¿Sí? Entonces, ese subtotal sí se podría hacer porque tiene números. ¿Sí? Entonces, eso sí es algo que se puede hacer perfectamente. Aquí también está sacando el subtotal de primaria, ¿sí? Lo que pagaron los de primaria. Y por supuesto un total general. ¿Listos? Entonces ahí es cuando uno tiene que ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hay funciones que no son lógicas que se utilicen para palabras. ¿Sí? Por ejemplo, sacar un promedio de primaria tampoco se puede. Con estas palabritas primarias no se puede sacar un promedio. ¿Sí? Se podrá sacar un promedio de números, pero un promedio de la palabra primaria no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, ojo con esas funciones porque hay unas funciones que no le van a servir a ustedes necesariamente. Ahí es que pensar si efectivamente sí funcionaría, si ese formato sí tendría lógica o no tendría lógica. ¿Listo? Bueno, aquí estoy seleccionando otra vez las opciones, entré a subtotal y voy a decirle quitar todos. Esta palabra lo que hace es quitar todos los subtotales que yo haya sacado. ¿Sí? Voy a aprovechar y los voy a quitar todos. Y aquí pues volvemos otra vez a nuestra información. ¿Listo? Entonces ahí ya volvemos a nuestra información sin subtotales. Entonces toca seleccionar, ingresar a esquema, subtotales y presionar el botón que dice quitar todos. ¿Listo? Ahí sí él nos quita pues todos los subtotales que hayamos sacado. Digamos que estamos haciendo las pruebas, entonces pues podemos estar borrando tantas veces querramos. Bien, voy a utilizar otra vez subnivel, perdón, el nivel, que ya está organizado. Voy a hacer un conteo, pero esta vez lo voy a hacer en curso. ¿Sí? Lo voy a generar en curso, que es la columna que está al lado. Y voy a presionar aceptar. ¿Listo? Bien. Mm, conteo. ¿Sí? Recuerden que es un conteo, un recuento. ¿Sí? Y el recuento se basa en las palabras o el texto que encuentre en las celdas. ¿Listo? Entonces empezó a contar indiferentemente del curso que sea y nos contó 24. ¿Sí? Y aquí indiferentemente del curso que sea nos contó 17. Eso fue lo que le dijimos que contar. O eso es lo que hace conteo. Conteo lo que hace es contar esos espacios que están ocupados. ¿Sí? A él no le importa si eso es quinto, tercero, primario, tercero, lo que sea. ¿Sí? Eh, no se puede basar en estas palabras, sino que lo único que hace es un conteo. ¿Sí? Nos estamos basando en el primer criterio que teníamos, que era primario. Por eso es que él colocó pues el conteo de primaria. ¿Sí? Entonces ese conteo también toca tenerlo en cuenta. Si yo realmente eso era lo que quería contar. ¿Listo? Vamos a cambiar el parámetro inicial de nivel. Voy a ir a esquema, subtotal, ¿sí? Voy a seleccionar en vez de para cada cambio en nivel, voy a seleccionar para cada cambio en curso. ¿Listo? Estoy haciendo un cambio. Y voy a dejar lo mismo, voy a hacer un conteo y un recuento y voy a hacerlo igual en curso. Voy a colocar aquí reemplazar subtotales actuales y aceptar. Bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues si se dan cuenta, todos los subtotales que agregó, pues él siguió lo que yo le dije. Él empezó a mirar la columna curso, empezó a llegar aquí a sexto, encontró un cambio, hizo lo que tiene que hacer, insertar, ¿sí? Una fila, hacer el subtotal, seguir con el otro, encontró a séptimo, insertó una fila, eh, hizo el subtotal, colocó el conteo y siguió así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? En este caso, pues que efectivamente
este grupo, ¿sí?, de curso, que era el principal, pues nunca lo organizamos. Entonces, como no lo organizamos, nos quedó esa cantidad de subtotales pues tan grande. ¿Listo? Por eso les decía que las columnas que sean las principales, pues toca dejarlas organizaditas. Bien. Entonces voy a quitar aquí ese subtotal porque se ve muy desorganizado. Le voy a decir quitar. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería yo hacer? Pues debería hacer una organización. ¿Sí? Debería organizar las cosas con ordenar. En este caso, el primero que hicimos fue nivel y está funcionando. Ese no hay necesidad de modificarlo. Lo que vamos a hacer es agregar un nivel. ¿Sí? Y este caso, o en este caso, el nivel va a ser la columna curso. ¿Listo? Podemos dejar la misma organización también de la A a la Z. Recuerden que son palabras, entonces van organizadas de la A a la Z. O lo podríamos cambiar de la Z a la A, no hay problema. Entonces el criterio de ordenación pues primero va por nivel y después va por curso. Entonces ahí sí lo va a organizar un poquito mejor. Voy a presionar aceptar. Y aquí encontramos pues bachillerato y por aquí encontramos un grupo de noveno, por aquí uno de octavo, por aquí uno de 11, por aquí uno de séptimo. Bueno, ahí sí ya se nota que está organizado. Bien, hasta que llegue aquí a los de primaria y pues los de primaria encuentre sus grupos. Bien, lo ideal es ver los grupos así seguidos. Que no vayamos a encontrar a alguien de tercero por allá en otro lado, ¿sí? Donde no es, separado de todos los demás. ¿Listo? Entonces esa es una organización que toca hacer primero. Y ahora sí, voy a seleccionar aquí los datos. Voy a ir a esquema, subtotal. ¿Sí? Ahora sí, como curso está organizado, también lo puedo utilizar. Ahora sí vamos a verlo por solo curso, como lo hicimos anteriormente. Para cada cambio en curso, función recuento, recuerde que son palabras y estamos contando cosas. Con las palabras no se puede hacer otra función. Y aquí agregar subtotal a curso. ¿Listo? Es el conteo que vamos a hacer es en el mismo curso. Voy a presionar aquí aceptar, vamos a dejarlo así como estaba. Y ahora sí se ve un poquito más organizado. Por ejemplo, aquí ya vemos todos los que son de noveno. Son 3. En este caso aquí vemos los que son de sexto. Aquí vemos los que son de 11. Aquí vemos los que son de séptimo. Aquí vemos los que son de sexto, eso es sexto del anterior a séptimo. Aquí están los de cuarto. Bueno, ahí van apareciendo. ¿Listos? Aquí hay un pequeño error. Mire, aquí hay 2 de 11 que no deberían estar en primaria. Entonces, pues tengan en cuenta ese pequeño dato. Tercero, segundo, quinto. No veo un primero. Bueno, estos dos 11 los podemos reemplazar por 2 de primero y listo. Sería primero, segundo, tercero. No hay un cuarto. Así, cuarto está aquí arriba. Y sí, nos faltaría es como un primero. Esos dos los pueden cambiar, no hay ningún problema en eso. Y ahí sí ya como que nos da un poquito mejor. Pero bueno, lo que hizo que fue agruparlos, ¿sí? Por la columna de curso. Miren que está la columna que estamos agrupando. Y nos hizo conteos. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que toca tener en cuenta. Si a usted no le funciona, pues en la prueba se da cuenta. Usted dice, bueno, yo lo que quería contar eran los que aparecen en noveno. O sí, eh, eh, por curso. Yo quiero contar cuántos hay por cada curso. Entonces, debió estar agrupado de esta forma. Si le dio algo más, si no le dio, pues entonces ahí usted se da cuenta que efectivamente el subtotal que está haciendo, pues no le funciona. ¿Listos? Eso es parte de lo que toca ir mirando para poder entender pues cómo es que salen los subtotales. Voy a seleccionar otro, subtotal, basado en el mismo curso, ¿listo? Pero esta vez no voy a hacer recuento. Voy a utilizar una función y voy a sacar, por ejemplo, un promedio. ¿Bien? Y le voy a sacar un promedio. No, todo es igual. No, promedio no. Con estas columnas, que formulario tiene los mismos valores, inscripción tiene los mismos, valor matrícula tiene los mismos, entonces sacar un promedio ahí no funciona. Preciso la edad es la misma.
Bueno, saquémosle un promedio a la edad. Entonces, por cada curso, por cada cambio en el curso, ¿sí? Vamos a sacar un promedio de edades. Voy a quitar este curso y voy a colocar edades. Entonces aquí vamos a sacar un promedio de las edades que tenga y vamos a crear el subtotal pues cada vez que haya un cambio en curso. Bien, voy a empezar aquí a seleccionar aceptar. Está reemplazando el subtotal anterior, o sea que el subtotal anterior ya no lo vamos a ver. Y aceptar. Bien, entonces miren que aquí apareció promedio para noveno. Aquí están todos los de noveno, son 3 personas. Y promedio para noveno pues da la casualidad que es 16, porque todos pues están en 16. ¿Listo? Para octavo, aquí están todos los de octavo. ¿Sí? Y él hace un promedio. Y él nos dice que el promedio de edades para octavo es está en 13.5, ¿sí? O en 13,5. Ese es el promedio para las edades de los que están en octavo. Promedio para los de 11. Promedio para los de 11 es 17,5. ¿De dónde salió este promedio? Pues de coger estos 4 numeritos que aparecen ahí y hacerles un promedio. Esa es la función. La función es promedio. Y se aplicó pues a esos 4 datos. Esos datos, ¿cómo los sacamos? Pues teniendo en cuenta esta palabrita, ¿sí? Que es el nivel donde está el curso, donde estaban, que es 11. Y pues basado en estas 4 palabras, él cogió los 4 números de esta columna y le sacó un promedio. Entonces básicamente lo que hizo. Lo mismo hizo con séptimo, con sexto, con cuarto. Bueno, con este que vamos a cambiar a primero, pero no está muy grande también. 19 sería mucho. Entonces, más bien podríamos cambiar primaria por bachillerato. Bien, para que nos coordinen los datos en vez de cambiar ese 11 de primaria, pasarlo a bachillerato. Y efectivamente, pues al final hizo un promedio general de todos los valores que él encontró. Entonces, voy a colocar aquí este subtotal de todos estos valores que encontró de edades. Él también hizo un promedio y sacó un promedio general. En este caso, pues el promedio general me dio 12, bueno, ese chorrero de decimales que aparecen ahí. Esa es la cuenta general. Entonces, para que lo tengan presente. Este sería el promedio de edades por grupo. O basado en los grupos que encontramos, que son pues todos los que vimos anteriormente. Bien. Entonces hay que pensar pues qué es lo que le vamos a sacar promedio, qué es lo que le vamos a sacar una suma. Sí sería pues digamos razonable sacarlo o no funcionaría. Ahorita les estaba diciendo, bueno, saquémosle un promedio al valor de la matrícula, pero todos están en 162.000, o sea que siempre nos va a dar 162.000. Y ese promedio pues no funcionaría como de a mucho. La inscripción es lo mismo, el formulario es lo mismo. ¿Sí? Entonces, sacarle un promedio basado en el curso pues no nos funcionaría. Sería pues sacar estos mismos valores. ¿Sí? Ahí sí no sería como muy útil. De pronto algo más grande como el bachillerato. ¿Bien? O algo que cambie. Podría ser esa la otra opción. Bien, hagamos otro, teniendo en cuenta esas dos columnas. ¿Sí? La columna nivel y la columna curso. Entonces, esquema subtotal, ¿sí? Basado en nivel, que haga un... Ah, no sé, ya lo hicimos. Eh, bueno, hagamos uno aquí inicial. Hagamos un recuento por curso. ¿Listo? Primero agruparlo por nivel y después hacemos un recuento por curso. Y aceptar. ¿Listos? Bueno, aquí es el total, pues lo contó y lo colocó en la columna curso. Eso es básicamente lo que hicimos y contar el bachillerato. A este mismo, sí que tenemos acá, pues yo ya sé cuáles son los de bachillerato. Le puedo agregar otro subtotal. Por ejemplo, el subtotal basado en el grupo, en el curso, perdón. Y el mismo conteo, pero lo voy a agregar al lado, que se llama grupo. Bueno, en el mismo.
Igual eso genera una columna nueva, una fila nueva. Voy a dejar en la misma columna. Aceptar. Bueno, entonces aquí empezó a contar. Noveno contó 3, ¿sí? Octavo contó 4, 11, séptimo, sexto, cuarto, quité lo anterior. Bueno, se me olvidó de seleccionar el de reemplazar. Bueno, hagámoslo otra vez. Hay que acordarse de quitarse esta parte de reemplazar, si no, no nos funciona. ¿Listos? Vamos a colocar aquí nivel. Listo, y un conteo de nivel. Quitar el de reemplazar subtotales actuales porque si no eliminamos el que teníamos anteriormente. ¿Listos? Bueno, entonces este también como lo hizo. Hizo el conteo, ¿sí? Basado también en el curso. ¿Sí? Pero pues él estaba haciendo una cuenta por bachillerato también separada. Básicamente es como el mismo ejercicio, solo separado por dos parámetros. Entonces hay que tener en cuenta realmente qué es lo que quiero hacer a la hora de seleccionar el segundo parámetro. Si ustedes se acuerdan, cuando seleccioné el segundo parámetro, pronto lo hice muy rápido y no se alcanzaron a dar cuenta, el segundo parámetro que estaba realizando aquí del subtotal, mire que también es curso. Entonces, le estoy diciendo que también haga un conteo en el curso. Más bien para diferenciarlo y no hacer conteo siempre en el mismo lado, pues más bien yo no lo selecciono curso, ¿sí? Sino le coloco, por ejemplo, nivel y le hago un conteo primero por nivel. Entonces, mire que ya, ahora sí, empieza a cambiar un poquito. Empieza a haber un poquito de distanciamiento acá, claro que lo hicimos sobre el mismo, entonces él nos contó pues la separación que ya tenía. Aquí es cuando los anidados también tienen un pequeño problema. Los anidados pues también son influidos por los anteriores, ¿sí? Entonces las cuentas muchas veces no nos van a dar o nos van a dar un poquito, digamos, descuadrado en los valores porque ese anidado pues a veces me afectan las palabras que yo coloque. ¿Listo? Entonces, si yo veo que me está pasando esto, que me empieza a variar las cuentas, pues tengo que empezar a analizar por qué ese subtotal me está generando esa falla, ¿no? De pronto es que estoy haciendo un subtotal en la misma columna o estoy haciendo un subtotal que cuenta unas palabras que ya había colocado. Entonces ahí es cuando esos subtotales, pues, eh, no es un simple hecho de hacer un subtotal tras otro, hay que mirar también la coherencia. ¿Listo? Entonces, más fácil hubiera sido, por ejemplo, coger la lista, ¿sí? Para no complicarlos mucho, sacar un subtotal basado en nivel, un recuento del nivel, bueno, dejémoslo este primero, y este ya lo habíamos visto, y ahora le agregamos otro subtotal que no sea así como muy cerca como para que no nos vayamos a de pronto a interrumpir o a modificar algún valor que ya hayamos sacado anteriormente. Quitémosle ese nivel y por ejemplo saquemos un máximo, ¿sí? Un valor máximo de del total a pagar, por ejemplo. O bueno, hagámoslo de otro, saquémosle un total, un valor máximo para asociación. ¿Está? Entonces, aquí nos está sacando un valor máximo de la columna asociación, ¿sí? Con el parámetro de mirar pues, todas las palabras de bachillerato. El valor máximo de los que pagan todos los de bachillerato, ¿sí? En asociación, pues es 3.300. Ese es el valor máximo que vamos a encontrar aquí en esta columna que aparece aquí, agrupada. El valor máximo de esta otra columna, que son los de primaria, pues es 3.300. Ahí ya utilizamos pues otra función y en otro espacio pues un poquito separadito como para que no tengamos ningún problema. ¿Listo? Con los conteos. A veces esos conteos, como les digo, a veces nos lo colocamos todo sobre el mismo lado y a veces ni los entendemos. Entonces hay que tener también presente que esas columnas, de pronto colocar la operación debajo de la columna que se necesita. En este caso, pues mire que el máximo de ese está en la columna de asociación.
que ese es el parámetro que estábamos sacando ahorita. Bien, entonces tengan en cuenta que las operaciones o las funciones, la mayoría están diseñadas es para números. Si ustedes ven aquí cuando yo selecciono números, por ejemplo, en la parte inferior de Excel se habilita una opción que es promedio, recuento y suma. Fuera de otras que también hay como máximo o mínimo. Esas sí se habilitan automáticamente cuando yo selecciono números, ¿sí? Porque él ya sabe que esas son las operaciones que se pueden hacer con números. Mientras que si yo selecciono palabras, miren que lo único que se me habilita es un recuento. Entonces realmente hay que tener en cuenta esos parámetros. Si a mí me dice que haga un conteo de primaria, pues bien. ¿Sí? Pero si me dice que haga una sumatoria de los que están en primaria, pues una sumatoria de los que están en primaria realmente no existe, sería un conteo de los que están en primaria. Una sumatoria no funcionaría. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Que las operaciones pues son especiales para cada una de las palabras o números. Por ejemplo, por aquí. ¿Sí? Resumir el curso, la suma y el promedio de alumnos matriculados. Entonces, si usted se pone a mirar y la suma y el promedio, usted dice, bueno, ¿cómo le sacamos eso? Empezamos a mirar a ver si la suma se puede sacar de una vez, si el promedio se puede sacar, ¿sí? ¿Qué se puede hacer ahí? Entonces, ahí es donde toca empezar a mirar qué operaciones se pueden realizar y qué no. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Aquí estoy quitando. Preguntas, dudas. Vamos aquí a hacer un subtotal de nivel. Conteo. Conteo. Y otra vez de nivel. ¿Listo? Este es bastante fácil. Vamos aquí a agregarle uno de la siguiente columna que es curso. Que ya está agrupada, miren, ya aparece la otra. Ya son dos, están anidados. Podemos sacarle otro. Vamos a ver cómo nos sale este. Ya no basado en el nivel, sino basado en el curso. También un recuento. Y hagámoslo del mismo curso. Entonces aquí nos aparece noveno, octavo, 11. Y ese es el que estamos haciendo de últimas. Sexto. Y aquí nos aparece la cuenta de bachillerato que vamos acá ahorita. Más otra cuenta de bachillerato que está variando. ¿Listo? Entonces miren que estos son los valores que en algún momento les decía que pueden estar variando dependiendo de la columna que los vayamos a colocar. Aunque aquí esas son dos cuentas que habíamos sacado anteriormente, las dos cuentas me están dando dos números diferentes. Uno me está diciendo 28 y el otro me está diciendo 24. ¿Listo? Entonces hay que mirar que donde estén ubicados, pues también eso puede incidir. ¿De dónde me sale este 24? Vamos a contar aquí. Quitemos este agrupamiento. Estos numeritos que están aquí en la parte superior, que fue el último que conteo que salió, aquí nos da 24. Entonces, digamos que este conteo no varió. ¿Sí? Entonces, el 28 es el que no nos estaría funcionando. Vamos a mirar a ver si lo podemos detectar de dónde fue que salió ese 28. ¿Listo? Bachillerato, estas tres. Contemos las palabras. Primero. ¿Listo? ¿Cuál sería el conteo que nos está saliendo en estos espacios? ¿Sí? Si usted se da cuenta, yo acabo de seleccionar todas las palabras bachillerato, ¿sí? Más los espacios que están llenos que dice cuenta noveno.
Entonces, acuérdense que esto lo que cuenta es si está la celda vacía o llena. Y aquí en este caso cuenta noveno, pues no la está agregando al conteo. Y lo que yo selecciono en total, pues efectivamente me da 28. Y de ahí sale el conteo de 28. Entonces todas esas palabritas también pueden empezar a afectar eh, nuestras cuentas, ¿listo? Entonces no se les olvide ubicarlas en una posición que no vaya a afectar o interferir una cuenta con otra. Mire que ahí, aunque al que hicimos 3, pues realmente uno de los tres subtotales no debería funcionar ahí, ¿sí? O no debería estar eh, con ese valor y haber tenido en cuenta pues los demás subtotales, ¿sí? Ahí se empezaron a interferir. Entonces tengan en cuenta que esta variación, pues cuando uno hace muchos, pues ahí sí ya le puede variar en esos pequeños datos, pero pues toca encontrarle la lógica. Puede hacer una cuenta de más por el hecho de estar de pronto contándome palabras adicionales, ¿sí? O celdas adicionales, que en este caso el recuento es lo que hace. El recuento lo que hace es empezar a contar cosas que están llenas. Y por supuesto, pues las cuentas no nos van a cuadrar. Aquí de pronto nos da un número 1741, pero después como así que me da otro valor por aquí de 21 y otro de 51. Mire que este de 51 ya me agregó 10 más que el 41, así que esta cuenta general de 41. Entonces no se les olvide ese pequeño detalle, no es hacer aniado tras aniado tras aniado, sino también tener en cuenta que esto eh, puede hacer variar las cuentas. Entonces no se les olvide mirar esas cuentas bien. Realmente este primero pues fue el que salió perjudicado y terminó con una cuenta mucho más alta de la normal. En cambio los otros dos pues sí quedaron, digámoslo que bien. Entonces hay también que tener en cuenta esa parte. Voy a seleccionar otra vez y voy a quitar entonces el subtotal que tenemos acá. Subtotal y quitar todos. ¿Listos? Bueno, por último, ¿cómo debería funcionar esta parte? A la hora de grabar, pues grabar el procedimiento. Ustedes recuerden que esto es una macro y la macro pues puede estar en la opción de programador, ¿sí? Si está habilitada la opción de programador. Si no, recuerden que esa opción está en vista, en esta pestaña que se llama vista. Cuando no está habilitado programador, está en vista. Y aquí donde dice macros del lado derecho, ahí es donde efectivamente puedo empezar a ver macros o grabar las macros. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Si les llega a aparecer en algún momento opciones para mirar, ¿sí? De forma rápida, y por ejemplo eso puede hacer una pregunta de las evaluaciones. Las rutas largas es lo que yo les recomiendo. ¿Listo? Las rutas largas. Entonces puede ser que alguien le coloque unas combinaciones de teclas que en cierto momento pues sí digamos que muestren alguna ventana, pero si está la ruta larga y se me está diciendo que primero voy a vista y que después voy al grupo de macros y después del grupo de macros voy a ver macros, pues yo seleccionaría la parte larga. ¿Listos? Por si de pronto les aparece algo así pues que los ponga a dudar. Yo seleccionaría pues la ruta larga. Bien, en este caso voy a grabar la macro. La voy a llamar, pongámosle nivel, aceptar. ¿Sí? Selecciono aquí el área que voy a hacer las operaciones. Voy a datos, selecciono esquema, subtotal. Voy a hacerlo por acá, cambio en nivel, usar la función de recuento y voy a contar el mismo nivel. ¿Listo? Y aceptar. Me voy a fijar antes que esté aquí como bien. Listo. Voy a vista, macros, detener macro. ¿Listos? Ya detuve la macro ahí, o sea que ya no hay grabación. Voy a seleccionar aquí esta parte. Voy a dejarlo en datos, esquema, subtotal y le voy a quitar subtotales. ¿Listo? Para que quede como está. Miren que ahí ya no hay subtotales. Bueno, aquí me quedó una línea
Vamos a ver si esa la podemos quitar así nomás. Necesitamos una selección más grande. Esas lineecitas cuando queda a veces es porque las selecciones no quedó bien. Y a veces nos toca hacer selecciones más grandes. De pronto se nos olvidó hacer una selección a la hora de quitar los subtotales. Quitar todos. Vamos a ver si ahora sí. No. Esta cuenta general. Bueno, no quería así, pero tocó. Bueno, listos. Probemos entonces a ver qué pasa con ese subtotal. Pongámoslo aquí en el botón número 5. Le voy a asignar una macro y le voy a colocar nivel, que esa es la que acabamos de crear. Voy a cambiarle aquí el editar texto. Le voy a contar aquí, le voy a colocar aquí cantidad de personas por nivel. Digamos que esa macro hace eso. ¿Listos? La idea es que si yo selecciono uno de estos botones, recuerde que el agrupamiento solo me lo va a dejar seleccionar a ese. ¿Listo? Miren que si yo me paso de 6 a 7, solo me queda seleccionado uno de los dos. No que me queden los dos al tiempo. Y eso pasa cuando hacemos agrupamiento. Entonces, si selecciono cantidad de personas por nivel, ¿sí? Él hace el subtotal. ¿Listo? Aquí sacó el subtotal. Y solo quedó seleccionado él. ¿Listo? Entonces no se les olvide que la macro tiene que hacer eso. La macro tiene que quedarse ahí seleccionada donde usted pues está agregando la macro, en este caso en cantidad de personas por nivel, y ejecutar la macro. Miren que ahí aparece la macro ya realizada. ¿Listos? Bueno. Traten de empezar desde ceros, ¿sí? Desde la selección. Traten de empezar no pues pensando que hay un subtotal anterior, ¿sí? Entonces siempre empiecen con su listadito sin subtotales para que no tengan ningún problema. Así tal cual debería iniciar eh, la macro. ¿Listos? En caso de que creen la macro para borrar, ¿sí? Recuerden hacer una selección grandecita para que cubra de pronto alguna opción que esté abajo, ¿sí? Van a esquema, subtotal y presionan quitar todos. Ese sería el de quitar las macros. El de quitar, perdón, los subtotales. Y esta opción que yo estoy haciendo, o este paso que estoy haciendo, que es seleccionar, abrir subtotales y presionar el botón quitar todos, pues esto también puede estar en una macro. Entonces eso también eh, se puede grabar, ¿listo? Para que lo tengan presente. Y se puede colocar en una opción. Por ejemplo, hagámoslo aquí en la 7. Editar texto, pongámosle aquí borrar subtotales. ¿Listo? Vamos a probar ahí borrar subtotales. Y ahora sí vamos a grabar la macro. Voy a colocarle grabar macro. La voy a llamar borrar subtotales y aceptar. Entonces voy a seleccionar, voy a hacer una selección grandecita. Por si de pronto hay un subtotal que sea muy grande. Listo. Voy a datos, esquema, subtotal y quitar todos. Listo. Ahí ya la macro quedó. Voy a ir a vista, macro, detener macro. Y este botón que está aquí, clic derecho, asignar macro. Y le voy a asignar borrar subtotales. ¿Listo? Entonces estos dos botones ya tienen macro. Voy a presionar aquí cantidad de personas por nivel. ¿Sí? Ahí quedó la macro. ¿Sí? Miren que ahí está la macro. Y vamos a presionar borrar subtotales. Entonces vamos a mirar a ver cómo quedó. Listo. Ahí ya borró la subtotal. Bien. Entonces miren que una selección grandecita, pues sí, digamos que es mucho mejor para a la hora de borrar. Voy a presionar otra vez borrar subtotales a ver si de pronto
bueno, este procedimiento si no genera error. En este caso, los subtotales cuando se aplican sobre algo que no tiene subtotales, pues el borrado no importa. ¿Sí? El borrado no genera ningún error. En cambio, los filtros, pues sí quitar el filtro y quitar un filtro sobre algo que ya está sin filtro, pues ese sí genera error, por si de pronto les da por hacer esa macro. Pero en este caso, esta borrar subtotales, pues sí, no nos va a generar error. ¿Listo? Y miren que se deseleccionaron los otros. Sí, solo quedó seleccionado borrar subtotales. Eso es para que lo tengan en cuenta. Lo otro, acuérdense que es archivo, guardar como, en el sitio que lo vayan a guardar, ¿sí? Y tener habilitada la macro para Excel. Porque recuerden que estamos creando macros, entonces necesitamos mover las macros y los archivos pues deben estar habilitados para macro. ¿Sí? Esa es la otra que toca tener en cuenta. Cuando creen la macro, ¿sí? Cuando le digan grabar macro, asegúrense que la macro está grabada en este libro. En este libro. ¿Listo? Para que tengan presente que la macro pues va a quedar solo para este libro. Y si se traslada al libro, pues ahí va a quedar la macro todavía. Entonces no es que no va a quedar la macro por allá eh, en otras partes que de pronto no la vamos a encontrar. Que puede ser ese uno también de los problemas. Que yo abra archivos de Excel por allá en mi casita, grabe las macros y las macros pues no me di cuenta que tienen que quedar en este libro y resulta que quedaron por allá buscándolas, por ejemplo, en mi computador de la casa. ¿Sí? Y resulta que cuando yo lo voy a abrir, pues este lado, pues efectivamente se va a quedar buscando la macro apuntando a una ruta que no está. ¿Sí? Entonces ahí es donde a veces yo tengo problemas con las macro porque guardan las macro mal, las guardan no en este libro, sino en otro lado. eh, o en- Ahí es cuando las macro pues no se trasladan aquí y cuando yo lo verifico pues no tengo macro que funcione. Si yo presiono aquí los botones y pues no hay ninguna macro asociada. O si hay una macro asociada pero que no existe. Un nombre ahí que no lo encuentra por ningún lado. ¿Listo? Entonces esa partecita también tienen que tener en cuenta eso. Que sea para este libro y guardado o habilitado para macros a la hora de guardar. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No se les olvide hacer las pruebas primero, hacer el subtotal, mirar que les funcione. Recuerden que las operaciones de funciones promedio, recuento, suma, máximo, mínimo, se hacen sobre estas columnas que tienen números. ¿Listo? No los van a hacer sobre otro. Lo que sea palabras, pues son conteos o recuentos. ¿Listo? Y si hace muchos subtotales sobre la misma columna, pues acuérdense que corre el riesgo de que efectivamente los conteos empiecen a variar. Por hacer pues todos los subtotales sobre la misma columna. Tratar de que sean variaditos y que estén un poquito separados, con eso no corre ese riesgo de que la cuenta no le dé al final. Y si no, pues verifica. Recuerden que seleccionando las palabras, todas completas, eso sí tiene que seleccionarlas bien, pues también, por ejemplo, aquí abajito, eh, en la parte inferior, Excel hace las cuentas automático. Pero eso sí, Excel hace las cuentas de lo que usted seleccione. ¿Listo? No le va a olvidar que es de lo que usted seleccione. Si usted no seleccionó todas las palabras bachillerato, pues él le va a dar el conteo mal. No le olviden eso. Que él sí, aquí en este caso, las operaciones que aparecen abajo, sí es de acuerdo a lo que usted seleccione. Pero eso es una forma de verificar. Las tres columnas que les dije al principio, esas tres columnas toca llenarlas hasta abajo, con fórmulas, etcétera, etcétera. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Con eso ya terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay problema? Bueno, yo voy a dejar aquí guardado por si las moscas. Listos. Bien, entonces no se les olvide enviar los documentos que hagan falta. En este caso terminar la unidad número 4 y ya solo nos queda pendiente la unidad 5. Por ahí ya hubo una persona que terminó, por ahí otros que están haciendo la unidad 5 ya. Entonces pues ya ellos están descansando ya para los últimos días. ¿Listos?
Entonces, juiciosos. No sé si de pronto me falta alguien por acá, creo que es Leonardo ya. Ah, no, falta Leonardo. Listo. Sí, señor. Oaxaca, Delgado, Juan Sebastián, profesor, buenas tardes. Boacá, buenas tardes. Ah, mira, aquí está el señor Boacá, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, listos. Muchas gracias entonces a todos. Voy a tener aquí la grabación.